Así que si miraras nuestro mundo, no creo que a alguien le resultara difícil decir que si existe un Dios, tiene que ser un monstruo. Quiero decir, piénsalo, todo el dolor y la tragedia, las muertes sin sentido y todo el mal. O sea, ¿cómo puede Dios, que puede detenerlo? ¿Cómo puede Dios, si realmente quisiera detener todo eso, verdad? Si es bueno, si es amoroso, querría hacerlo. Es lo suficientemente poderoso para hacerlo, pero aún así sigue ahí. Entonces, ¿cómo es posible que pueda permitir todo esto? Debe permitir todo el mal. Y si es que siquiera existe Él, quizá lo permite porque no puede detenerlo, quizá lo permite porque no quiere detenerlo. Y si no quiere detenerlo, entonces tiene que ser un monstruo. Pero, ¿y si la respuesta de Dios al mal es, me hice humano aquella primera Navidad para asestarle un golpe mortal al mal? Y un día voy a arreglar todo el mal. Pero ahora mismo la respuesta al mal es simplemente esperar. Solo espera. Porque ahora mismo lo que estoy haciendo es salvar a los malhechores, que confían en mi Hijo, pero un día la puerta del arca se cerrará. Un día todo esto llegará a su fin. Voy a ponerle fin al mal. Y la pregunta será, ¿dónde estarás tú ese día? Dios tiene una respuesta al problema del mal y la respuesta proviene de un corazón compasivo. Quiero que escuches cómo lo dice el Salmo 145:9. El Señor es bueno con todos a pesar de la rebelión, y su misericordia o compasión está sobre todo lo que ha hecho, sobre todas las personas. La compasión es Dios siendo movido por la lástima, al compadecerse de lo que ve, al simpatizar con nosotros aquí en la tierra. El Salmo 103:13 compara la actitud de un padre con sus hijos con la manera en que Dios es con su pueblo, diciendo, así como un padre muestra compasión a sus hijos, así el Señor muestra compasión a los que le temen. A su pueblo Dios le promete, Isaías 54:10, aunque los montes se aparten y las colinas se muevan, mi amor inquebrantable no se apartará de ti. Es más sólido que las montañas que ves a tu alrededor. Mi pacto de paz no será removido, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Y luego ves esta compasión principalmente en Cristo, ¿verdad? A menudo se dice en los evangelios que Él, mientras observa a las multitudes, a los miles que lo rodean, Él siente compasión. Aquí tienes solo un ejemplo, Mateo 9:36. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas, estaban desamparadas como ovejas sin pastor. No, lejos de ser un monstruo. El Dios de la Biblia, el único Dios que existe, es un Dios de compasión. Y eso es lo que vemos en nuestro texto de hoy en Juan capítulo 5, que Jesús es el Dios compasivo. Él demuestra que es el Dios compasivo al sanar al hombre del que acabamos de leer juntos. Él demuestra que es Dios al hacer algo que solo Dios puede hacer, es decir, esta sanidad milagrosa, y demuestra que es el Dios compasivo al sanar a un hombre que había estado sufriendo una discapacidad paralizante durante casi 40 años. También podemos ver su compasión en dos cosas. La vemos contrastada con la superstición de la época, de la cual hablaremos en un momento. Jesús se contrasta con esta superstición carente de compasión. Él se contrasta, como veremos la próxima semana, con las autoridades religiosas de ese tiempo, que carecían de compasión. Él es un contraste con todas esas cosas. Dos de ellas carecen de compasión, mientras que Él es el Dios de la compasión. Ahora bien, antes de entrar en el texto, necesito explicar el versículo 4. Bien, así que echen un vistazo al versículo 4. ¿Lo ven ahí? Sí, ahí. No hay versículo 4. Simplemente pasa del versículo 3 al 5. Alguien se olvidó de contar. Eso es lo que está pasando. ¿Qué sucede aquí? Creo que sería bueno que supieran por qué no tienen en realidad el final del versículo 3 y todo el versículo 4 en su Biblia. Ahora, al decir esto, les advierto que este es uno de esos momentos de nerd. ¿De acuerdo? Así que no va a doler, lo prometo. Vamos a superar esto en un segundo. Pero esto nos da la oportunidad de explicar algo importante sobre nuestras Biblias. Ahora, lo importante es que no tenemos los originales. No sé si lo sabían, no tenemos los originales. Lo que tenemos son miles de copias de los originales. Y esas copias varían en fecha desde unas pocas décadas después de que se pusiera la pluma sobre el papel, bueno, la pluma de ave sobre el papel, hasta 1000 años después de que estos libros fueran escritos. Si quieren saber más sobre esto, hablé de ello en un mensaje hace unos meses llamado ¿Por qué deberías confiar en tu Biblia? Pero de todos modos,
Existe toda una disciplina académica que toma estos miles de copias del Nuevo Testamento y las compara entre sí para reconstruir lo que fue escrito originalmente. Y cuando se trata de la Biblia, cuando se trata del número de copias, cuando se trata de la calidad de las copias, estas personas súper inteligentes dicen que ellos tienen más de un 99% de confianza de que lo que tienes en tu Nuevo Testamento es exactamente lo que fue escrito por los autores originales, más del 99%. Sin embargo, hay menos del 1%, una fracción del 1% sobre la que estos eruditos no están seguros. Y este texto sería uno de esos casos. Y fíjate, no lo esconden. Como vaya, espero que nadie vea esto, ¿sabes? No. Lo ponen entre corchetes o te dan una nota al pie para señalarte al final de la página y decirte, oye, nuestros manuscritos más antiguos no tienen este tipo de cosas. Ahora, si tienes la King James o la New King James, adivina qué, tienes el versículo 4. Lo tienes ahí mismo en tu Biblia. Y eso es porque las copias del Nuevo Testamento que se usaron para hacer esas traducciones tenían esos versículos en el texto. Y si te preguntas, bueno, ¿qué dicen los versículos? Estos versículos ayudan a explicar lo que este hombre dice en el versículo 7 diciendo lo siguiente. Las personas enfermas estaban allí, cito, esperando el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía en ciertas temporadas al estanque y agitaba el agua. Quien entraba primero después de que el agua se agitaba era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, ¿por qué la mayoría de ustedes no tiene esto en su Biblia? Bueno, porque en algún momento después de que el apóstol Juan escribió este libro, alguien que estaba copiando la Biblia a mano llegó y añadió el final del versículo 3 y todo el versículo 4 a lo que Juan escribió originalmente. Sabemos esto porque a medida que pasa el tiempo, se encontraron más copias de Juan. Siguen encontrando copias más antiguas del Nuevo Testamento y encuentran copias mejores. Copias que están más cerca de la época en que Juan escribió. Copias que tienen menos errores. ¿Y sabes qué encontraron? En las mejores copias de Juan, que estaban más cerca de cuando Juan escribió, encontraron que la mitad del versículo 3 y todo el versículo 4 no estaban allí. De hecho, no existe ni una sola copia de Juan anterior al año 400 después de Cristo que tenga estos versículos. Así que, para resumir, deberías tener el final del versículo 3 y todo el versículo 4 en tu Biblia. Creo que la respuesta es no, no deberías. ¿Cómo llegó ahí si Juan no lo escribió? Lo más probable es que fuera una nota marginal. ¿Alguna vez has escrito cosas en el margen? Entonces, lo que pasó es que este tipo consiguió una copia con esa nota en el margen y pensó que era útil, así que simplemente la metió en el texto. Así que ahora puedes entender lo que quiere decir este tipo en el versículo 7 con esto de tomar la nota marginal y ponerla en el texto real de Juan. Entonces, el final del versículo 3 y todo el versículo 4 describen lo que Dios realmente estaba haciendo en este estanque. ¿O esto describe lo que la gente pensaba erróneamente que Dios estaba haciendo en este estanque? Creo que la opción número 2 es la correcta. ¿Qué es esto? Probablemente era la creencia supersticiosa popular de la época de que podía ser sanado. En este estanque, si eras el primero en entrar cuando el agua empezaba a burbujear un poco, porque el burbujeo significaba que un ángel había venido de parte de Dios para sanar al primer que entrara. Bueno, entonces, ¿cómo se agitaba el agua si dices que no era un ángel? Probablemente era agua que entraba a las piscinas desde los depósitos que las alimentaban originalmente, no de un ángel. De nuevo, creo que la gente pensaba que era un ángel. Absolutamente. ¿Creo que Dios enviaba a un ángel para hacer eso? No lo creo. No porque no crea en los milagros. Piensas, no creo en milagros. No, sí creo. De verdad que sí. Simplemente no creo que un ángel estuviera haciendo eso. La razón por la que no lo hago es porque no hay una sola enseñanza o ejemplo en el resto de la Biblia de este tipo de cosas. Número 1. Y número 2, creo que todo esto es una blasfemia contra Dios. Quiero decir, ¿qué tan malo sería Dios si solo sanara al primero que entrara a la piscina? Ups. Un poco más rápido la próxima vez, chico que no puede caminar. Oh, ¿no viste que el agua se agitó porque no tienes ojos? Oh, lo siento por eso. Eres ciego, mi culpa. Ya sabes, qué mala suerte para ti. Deberías haberlo visto. No es un Dios compasivo en absoluto. Un autor llama a esto, si fuera cierto, una competencia cruel para las personas más necesitadas de esperanza en ese momento.
Entonces, ¿por qué están todas estas personas enfermas en este lugar? Bueno, por esta superstición y porque se piensa que el agua tiene propiedades curativas, ¿verdad? Desert Hot Springs, California, tiene 7 piscinas naturales, a las que la gente ha ido durante siglos porque creen que esta agua los va a curar. Hay otra en Hot Springs, Arkansas. Todo un parque nacional ha surgido alrededor de esto allí. Entonces, ¿la gente realmente se curaba en este lugar? Tal vez. Quiero decir, ¿la gente se cura en las aguas termales? ¿La gente se siente mejor después de sentarse en una bañera de hidromasaje o de nadar? ¿La gente usa la terapia de frío sentándose en cubetas de hielo para sentirse mejor? Lo hacen, ¿verdad? ¿Podrían ser fuerzas demoníacas impulsando el engaño supersticioso? ¿Podría ser el efecto placebo? ¿Podrían ser descargas de adrenalina? Podría ser cualquiera de esas cosas. Pero durante milenios el agua se ha utilizado con fines terapéuticos. Mucha gente todavía la usa y cree en ella hoy en día en todo el mundo. Así que no podemos culpar tan rápido a los cientos de personas supersticiosas reunidas alrededor del estanque de Bethesda ese día. Muy bien, momento nerd terminado. Eso fue como 5 minutos nerd, así que más que un momento. Así que la próxima semana, como dije, veremos la falta de compasión de los líderes religiosos. Acabamos de hablar de la falta de compasión de esta superstición. Ahora veamos la compasión de Dios comenzando en el versículo 1. Después de esto hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahora bien, en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en arameo Betesda, que tiene 5 pórticos cubiertos. Y en estos yacía una multitud de inválidos, ciegos, cojos y paralíticos. Vamos a adentrarnos en este texto bajo el título del punto número 1, las masas desamparadas. Las masas desamparadas. Al entrar en el capítulo 5, lo hacemos después de un periodo de tiempo desconocido. Tal vez haya pasado hasta 1 año y medio desde el periodo al final del capítulo 4. Jesús ha estado a 100 millas al norte, en la región llamada Galilea, al norte de Jerusalén, donde ocurrieron muchas de las cosas relatadas en los primeros capítulos de Mateo, Marcos y Lucas. Así que este es el tiempo entre el punto final y el comienzo del capítulo 5. Es el periodo en el que Jesús predicó el Sermón del Monte. Sanó al hombre poseído por demonios en Capernaum, sanó a la suegra de Pedro y estuvo entrenando a los 12. Así que haciendo todas estas sanidades y todo eso por toda Galilea fue durante este periodo, entre el final del capítulo anterior y el inicio del capítulo 5. Esta es la segunda vez que Jesús está en Jerusalén. La primera vez fue en el capítulo 2, cuando limpió el templo y habló con Nicodemo. Y fíjense en el versículo 1, Él está allí para celebrar la fiesta de los judíos, pero Juan no nos dice cuál es. Hay todo tipo de especulaciones. Yo no voy a hacer ninguna de ellas. Pero lo que quiero que vean es el versículo 2, que está en la parte noreste de la ciudad. Junto a un lugar llamado la Puerta de las Ovejas, por donde la gente traía sus ovejas a la ciudad para ser sacrificadas, había un estanque. Durante siglos, los escépticos de la Biblia argumentaron que quien quiera que haya escrito el libro de Juan claramente no conoce Jerusalén y no sabe cómo era en ese tiempo, porque nadie había oído hablar de este estanque con un nombre así. Y nadie había encontrado este estanque hasta 1881, cuando encontraron este estanque exactamente donde Juan dijo que estaba, exactamente como Juan dijo que sería, con 5 pórticos techados bajo los cuales la gente se sentaba junto al estanque. ¿Sabes por qué los arqueólogos lo encontraron allí? Porque esto es historia. No es mito, leyenda ni fantasía. Por eso. Así que imagina un rectángulo largo como mi púlpito aquí, más o menos del tamaño de un campo de fútbol. Un pórtico tiene columnas elevadas y luego un techo encima. Así que imagina eso y luego uno en el medio. Creando 2 estanques a cada lado. Y luego quiero que imagines personas enfermas por todas partes. Cientos de ellas, cientos y cientos de ellas. Observa que el versículo 3 dice, una multitud, como es un día festivo, podrían ser miles. Esa piscina, versículo 2, se llama Betesda, que significa la casa de la misericordia. Y eso es lo que todas estas personas esperaban, ¿verdad? Esperaban que Dios tuviera misericordia de ellos y los sanara. Eso es porque, versículo 3, eran inválidos, ciegos, cojos y paralíticos. Estas palabras pintan un cuadro de devastación total. Donde quiera que miraras verías enfermedad, dolor, incapacidad, dolencia. Personas que no pueden ver, personas que no pueden oír, personas cuyos miembros ya no funcionan. Como este hombre, algunas personas llevaban así años, décadas.
Lo que ves, la imagen, los sonidos, los olores probablemente eran insoportables. Insoportables en este lugar. Ver esto, para los más sensibles entre nosotros, sería motivo de lágrimas al ver cuerpos consumidos por el dolor y toda la impotencia de las personas desplomadas alrededor de los bordes de esta enorme piscina. Y luego quiero que pienses en Jesús. Él no fue a los barrios de élite, no fue a donde todos estaban limpios, ricos y sanos, ¿verdad? Él fue a los marginados, a los patéticos, a los residuos más despreciados de su sociedad. Ahí es donde Él va. ¿Por qué? Porque no le repugnan ni le disgustan estas masas desamparadas. Él fue hacia los cientos y tal vez incluso miles de personas discapacitadas y sin esperanza, porque Él es el Dios compasivo. Ahora mira el versículo 5. A medida que la escena se centra en un hombre, versículo 5, había allí un hombre que había sido inválido durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en ese estado, le dijo, ¿quieres ser sanado? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Consideremos este texto bajo el título, punto número 2, el hombre sin esperanza. El hombre sin esperanza. Fíjate que ni siquiera tiene nombre, es solo un hombre. ¿Quién es él? No es lo importante en este momento. Lo importante es cuál es su problema y lo importante es cuánto tiempo ha tenido este problema. Por el versículo 7 está claro que probablemente se trata de una discapacidad que al menos lo debilita, si no lo deja cojo, lisiado o incluso paralizado. Ya ha estado así durante 38 años. Eso es como pasar de estar sano a estar paralizado en 1984 y sufrir con eso día y noche, todos los días desde entonces. Quiero decir, a mí ni siquiera me gusta hacerme un rasguño. Quiero decir, no pude soportar el dolor de un cálculo renal en septiembre pasado. El mes pasado tuve un dolor de espalda insoportable. Esto fueron 38 años, más de 450 meses, casi 14,000 días. Más de 300,000 horas, casi 20 millones de minutos lidiando con esto, estando paralizado después de saber lo que es estar completo. De hecho, leí a varios eruditos esta semana que decían que 38 años era más tiempo del que la mayoría de la gente antigua vivía. Así que para este hombre, en vez de morir, sufrió año tras año, década tras década, con esperanza. Un día él lograría entrar en esa piscina en el momento justo para ser sanado. Y además de eso, esto fue hace 2000 años, antes de la higiene, la medicina moderna y el saneamiento. Y súmale a eso el contexto religioso que decía que si estás sufriendo es tu culpa. Debiste haber pecado gravemente para que Dios te hiciera eso. ¿Quieres hablar de desesperanza? Esto es desesperanza. Y habría sido desesperanza durante 38 años con una discapacidad sin esperanza. Y luego, en el versículo 7, escucha su desesperación sin esperanza. ¿Por qué? Porque no hay nadie allí para ayudarlo. No hay ni una sola persona que le importe. Todos los demás están allí, como él, para ser sanados. Así que no hay nadie allí que esté para ayudarlo a ser sanado. ¿Por qué? Porque yo quiero esa sanidad para mí, no para ti. Esto es una devastación total. Y en medio de esta desesperanza aparece Jesús. Fíjate en el versículo 6. Dice primero Jesús, versículo 6, lo vio. Y luego dice en el versículo 6 que Jesús lo conocía, que él había estado allí mucho tiempo. Bueno, ¿cómo sabía esto Jesús? Bueno, tal vez le preguntó o podría haber sido famoso. Quizás todos conocían a este hombre, no lo sabemos. Pero desde el capítulo 1 sí sabemos que ha habido varias ocasiones hasta ahora en el libro de Juan en las que Jesús tiene un conocimiento sobrenatural sobre las personas, un conocimiento que no debería tener. En el capítulo 2, versículo 24, Jesús conocía a todas las personas. Y quiero que noten que Jesús, no el hombre, tomó la iniciativa para que él fuera sanado. ¿Ven eso? No es como otras veces en las que la gente sabe quién es Jesús y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí y sáname. No, no este hombre. Eso no lo vemos para nada.
Jesús toma la iniciativa y le dice, ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado? Esa es una pregunta interesante. Es difícil saber por qué Jesús haría esa pregunta. Y no hay fin para las especulaciones. Quizás sea una pregunta real. No, es bastante obvio que Él está ahí. Quizá Jesús solo estaba iniciando una conversación. Oye, ¿quieres ser sanado? Y tal vez eso llevaría a otra cosa. Quizá la pregunta sea una forma de ofrecerle sanarlo. Oye, ¿quieres ser sanado? Porque puedo hacer eso por ti. Quizá Jesús está sembrando una expectativa en su alma. Un autor lo expresó de esta manera. Dijo que los mendigos ganaban mejor que los jornaleros. Así que esta es una pregunta real. Oye, ¿quieres dejar tu pequeño negocio para ser sanado? No creo que eso fuera así. Quizá la pregunta tenía la intención de hacer que él expresara cuán desesperanzado se sentía, porque así es como responde a la pregunta. El versículo 7, una vez más. Él dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Estoy completamente solo aquí. Y mientras voy, otro baja antes que yo. Aquí está este hombre atado por la superstición, sin amigos, sin familia que lo ayude, perdiendo constantemente la oportunidad de ser sanado porque no puede llegar en el momento exacto. Completamente sin la compasión de los demás. Y en el versículo 7 expresa cuán desesperanzado está. Lo que creo que este hombre está haciendo en el versículo 7, es decir, no tengo a nadie que me meta en el estanque. ¿Lo harás tú? ¿Me ayudarás tú? Bueno, Jesús, el Dios compasivo, va a hacer algo aún mejor que eso, ¿verdad? Mira el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su camilla y anduvo. Resumamos estos versículos bajo el título, El Mesías compasivo. Mesías compasivo. El Antiguo Testamento dice que cuando venga el Mesías, Isaías 35:6, dice, cito, los cojos saltarán como ciervos. Sofonías 3:19 dice que el Mesías, cito, salvará a los cojos y cambiará su vergüenza en alabanza. Y en Mateo capítulo 11, Juan el Bautista envía a sus amigos, sus discípulos, a hablar con Jesús, porque no están seguros de si realmente es el Mesías. Así que ellos se acercan a él y le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y la prueba que él da de que es el Mesías es que dice, cito, los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Y uno de los cojos a los que tal vez se refería era precisamente este hombre. Piénsalo. Con las palabras de Jesús, músculos, tendones, ligamentos y huesos que llevaban mucho tiempo sin usarse y atrofiados, de repente cobran vida y se llenan de fuerza. La vitalidad recorre todo su cuerpo. ¿Puedes imaginar los sentimientos que inundaron su corazón al ver cómo sus extremidades se fortalecían y sus músculos crecían? Recibió poder divino para hacer lo que antes no podía hacer. Y con esos 3 mandatos vino la capacidad necesaria para cumplirlos. Qué emoción debió sentir al ponerse de pie y equilibrar todo su cuerpo por primera vez en décadas, al levantar su estera de paja plana, la enrolló, la puso sobre su espalda y comenzó a caminar con piernas, pies, tobillos y dedos que de repente vuelven a funcionar. Esto es increíble para él. Ahora, quiero que notes 9 cosas sobre esta sanidad. 9 cosas. Y quiero que lo notes en contraste con la avalancha de charlatanes, la multitud de lobos disfrazados de ovejas en todo el mundo que fingen ser ministros cristianos con poder falso, milagros falsos y sanidades falsas. Quiero que notes cómo este texto, solo este breve texto, deconstruye completamente toda esa farsa que se está jugando con millones de personas hoy en día. Primero, esta sanidad fue instantánea. En el versículo 9 dice de inmediato. No hay una progresión en la que él se fue fortaleciendo poco a poco. Esta sanidad fue inmediata. Segundo, fue completa. Observa que fue sanado, punto. Como lo demuestra el hecho de que este hombre pudo levantarse, tomar su cama y marcharse. Así que no fue una sanidad parcial que solo duró un tiempo y luego simplemente se desvaneció. No, no fue así. Esto en tercer lugar es real. Este hombre realmente estaba discapacitado. Esto no fue una farsa. Esto no fue un truco. Esto fue real. Todos lo sabían. Él realmente fue sanado.
Esto no es un truco de magia falso de algún charlatán. Esto es historia. En cuarto lugar, fue inesperado. ¿Por qué? Él esperaba que Jesús lo metiera en el estanque. Él no tenía idea de que Jesús estaba allí para sanarlo en absoluto. En quinto lugar, no se necesitó ningún intermediario. La sanidad no vino de algún sacerdote, profeta, pastor, ni de nadie más. Vino directamente de Jesús. En sexto lugar, a un hombre que ni siquiera sabía quién era Jesús. En el versículo 10, las autoridades religiosas se le acercan y le dicen, oye, ¿quién te dijo que llevaras tu camilla? ¿Sabes que no deberías estar cargando eso? Él respondió, no lo sé. Dijo, el hombre que me sanó me dijo, toma tu cama y anda. Versículo 12, le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo que tomaras tu cama y anduvieras? Versículo 13, ahora bien, el hombre que había sido sanado no sabía quién era. Él no sabía quién era Jesús. Y aún así fue sanado. Lo que significa, en séptimo lugar, que esta sanidad no dependió de qué? De la fe de este hombre. Él tenía fe en la piscina. Él no tenía fe en Jesús. Él esperaba que Jesús lo metiera en la piscina. Él tenía fe en la superstición sobre la piscina. No tenía fe en Jesús y aún así fue sanado de todas formas. Octavo, la sanidad fue evidente, no fue un secreto, no estuvo oculto. Y noveno, y finalmente la sanidad fue soberana. De nuevo, ¿quién tomó la iniciativa de sanar a este hombre? Es cierto, fue Jesús. El hombre no vino a Jesús. Jesús vino a él y lo sanó. Este texto muestra el completo engaño y la perversa mentira de los llamados sanadores de fe en este país y en todo el mundo. Su sanidad fue inmediata, no gradual. Fue completa, no parcial. Y fue gratuita. Fue gratuita. Tampoco le costó nada. No fue el resultado de una expectativa exagerada. Él no tenía expectativas. No fue el resultado de una abundancia de fe, porque él no tenía fe. Ni siquiera fue el resultado de la fe en Jesús, porque la sanidad de este hombre fue el resultado del poder compasivo de Dios. Así que, cristiano, después de meditar en este texto, espero que recordar la compasión de Jesús te anime con cualquier cosa que estés enfrentando hoy. Como el hombre en el versículo 6, Él te ve. Como el hombre en el versículo 6, Él te conoce. Como el hombre en el versículo 6, Él está ahí. A diferencia del hombre en el versículo 7, acércate a Él, confía en Él. Él sabe. Él sabe. Ahora, la compasión de Dios no es solo para la aflicción física, también es para la aflicción espiritual. La indigencia de las personas cuyas vidas han sido devastadas por el impacto del pecado. Y Lucas 15 es la famosa historia del hijo pródigo, donde Dios es representado como el padre de un hijo descarriado que se ha vuelto indigente y sin esperanza a causa de su pecado. Las cosas se pusieron tan mal que decidió regresar a la casa de su padre, solo esperando que el padre le permitiera ser un esclavo. Sin embargo, Lucas 15:20 dice que cuando el padre ve al hijo desde muy lejos, dice, cito, el padre lo vio y sintió compasión. Y Jesús dice que así es en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador es perdonado, ¿qué es lo que mueve el corazón de Dios a perdonar a los pecadores? Su compasión. Así como el hombre en el estanque ese día, Juan 5:6, solo una persona en un mar de repulsiva indigencia. Como a ese hombre ese día, Él te ve personalmente. Como a este hombre, Él ve por lo que estás pasando. Él no es ajeno a ello. Él no te ignora ni es indiferente contigo. Él ve el dolor y las luchas. Él ve lo que nadie más ve. Y Juan 5:6 de nuevo, como el hombre en el estanque ese día, Él también te conoce. Él conoce el pasado, Él conoce el presente, Él conoce las malas decisiones, Él conoce los comportamientos pecaminosos, Él conoce las justificaciones malvadas, Él conoce el dolor. Y como el hombre ese día, Jesús no se siente repelido por la miseria que tu pecado ha causado, sino que viene a ti en tu pecado, en tu duda, en tu arrepentimiento, culpa y vergüenza. Y como el hombre en el estanque, Él te mira, viendo todo, sabiendo todo, y te dice, ¿quieres ser sanado?
¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sanado de la pena que mereces por todos tus pecados? ¿Quieres ser sanado del poder que el pecado tiene sobre tu vida? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres ser limpiado? ¿Quieres ser restaurado por completo? ¿Quieres conocer la paz de Dios inundando toda tu vida? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres saber lo que es ser adoptado en la familia de Dios? Ya no serás un extraño, ni un enemigo, ni un rival, sino un hijo, un niño, incluso un heredero. ¿Quieres eso? Bueno, a diferencia del hombre en ese estanque, debes creer en Jesús. Debes hacerlo. Debes apartarte de todo lo que te aleje de Él. Las opiniones de otros, tus propias ideas, tu confianza en alguna organización o en alguna persona, algún profeta, lo que sea, debes dejar todo eso atrás. Y debes venir a Él como un niño y confiar en Él y solo en Él, y Él te perdonará de todo. Porque Él es el Dios compasivo. Considera las palabras de esta promesa en Isaías 55. Dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Eso es ahora mismo. Llámalo mientras está cerca. Eso es ahora. Eso es hoy. Que el impío abandone su camino y el hombre injusto sus pensamientos. Nuevamente, cualquier cosa que te aleje de Él, déjala atrás. Que se vuelva al Señor para que Él tenga compasión de él. Y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente. Perdón abundante, un perdón completo y total, no un perdón parcial, no un perdón en su mayoría, sino un perdón que abarca todo. Perdón abundante, generoso, desbordante. Eso es lo que el Dios compasivo te ofrece, perdón por todos tus pecados. Jesús es y siempre será el Dios compasivo para todos los que vengan a Él. Vendrás a Él y serás sanado de todos tus pecados. Oremos. Jesús, es fácil mirar al mundo en general y es fácil mirar nuestras vidas y preguntarnos si tienes compasión de nosotros. Y son textos como este los que nos enseñan o nos hacen recordar que si tuviste compasión de este hombre, entonces también tendrás compasión de nosotros. No es la discapacidad debilitante que tenía este hombre lo que resulta repulsivo, sino que nuestro pecado es repulsivo. Y aún así, como con este hombre, tú tomas la iniciativa. Vienes a nosotros a través de tu palabra, incluso ahora, y dices, ¿quieres ser sanado? Así que algunos que escuchan mi voz aquí y están mirando, oro para que digan que sí y entreguen sus vidas a ti. Que confíen en ti, que nada se interponga en su camino. Y para el resto de nosotros que hemos dicho sí, queremos ser sanados. Perdónanos nuestros pecados, confiamos en ti. Y al resto de nosotros, que este recordatorio, que estas verdades sobre tu compasión nos den ayuda, nos den esperanza, nos den fuerza en la semana que viene. Oramos estas cosas para la gloria de tu nombre. Amén.